no tardamos tanto, ¿no?, en regresar acá al Centro de Alto Rendimiento de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Eso sí, hoy con caras nuevas, 21 jugadores se hicieron presentes acá de los 22 convocados por Luis Fernando Tena acá a la zona 15 capitalina. ¿Quién hizo falta? Pues obviamente Matt Evans está haciendo parte de la pretemporada con el LAFC de la MLS. Hay que recordar que recientemente firmó su contrato con el equipo mayor, por lo cual está con el equipo mayor y después se unirá en los Estados Unidos, que Guatemala viajará el próximo viernes a territorio estadounidense. Allí se unirá Matt Evans y luego tendrán el partido el próximo sábado ante la selección de Canadá. El domingo estará de vuelta Selección Nacional de Guatemala, rompe filas inmediatamente, ya los jugadores reportan el próximo lunes a cada uno de sus equipos, y es que hay que recordar que el torneo arranca el próximo martes en Quetzaltenango y hoy Shela tiene 2 convocados, Wilvin Tebalán y también Marcelo Hernández, por lo cual pues tendrán que movilizarse lo más pronto posible para poder estar concentrados con sus equipos y de esta forma no haya ninguna novedad. Después, hoy Guatemala trabajó muy tranquilo, un trabajo regenerativo al mando de Luis Fernando Tena, que pues digamos que una de las notables ausencias fue la de Marvin Cabrera, que recientemente renunció a su cargo como asistente técnico de Selección Nacional Mayor, por lo cual todavía esa casilla no la ha llenado Luis Fernando Tena. Seguramente en los próximos meses estarán evaluando quién podría llegar a ocupar ese espacio que dejó Marvin Cabrera en Selección Nacional de Guatemala. El resto de jugadores, todos trabajaron con ningún problema, todos con total normalidad y están listos. Mañana pues obviamente ya se empezará a trabajar realmente Selección Nacional de Guatemala. Juan, qué bueno saludarte. Mencionabas entre las ausencias a Matt Evans del LAFC y también de Carlos Guerra, ¿verdad? Que hay muchos que no lo saben, pero durante el fin de semana se hizo ese intercambio con Diego Santis. Sí, es correcto. Hay que recordar que no es fecha FIFA, por lo cual los equipos pueden determinar o pueden decidir si ceden a sus jugadores o no. Hay que recordar que en los Estados Unidos está comenzando la pretemporada. Nico Hagen reportó hoy con el Columbus Crew, durante el fin de semana lo hizo Aaron Herrera con el DC United y también lo hizo Matt Evans con el LAFC. Entonces hay que tomar en cuenta eso y hay que recordar que el equipo de la Next Pro no le da permiso, o así lo comunica la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, a De Carlo Guerra para ser partícipe de este partido con la Selección Nacional de Guatemala. Pero hay que recordar que Guerra ya ha tenido anteriormente con selecciones menores el decirle no a Selección Nacional de Guatemala. Habrá que ver si no va un tema más allá de que el club no le da permiso, que está en todo su derecho el conjunto de la MLS en decirle no para este partido ante la selección de Canadá al no ser fecha FIFA. Lo importante, digamos, para jugadores como De Carlo Guerra y este tipo de futbolistas es que seguramente Guatemala va a tener muchos partidos previo a la Copa del Mundo, eso quiere decir en la fecha FIFA de marzo, y previo también al inicio de la Copa del Mundo, porque Guatemala pues obviamente será sparring de muchas selecciones y me parece que es ahí donde estos jugadores podrían aprovechar cierta vitrina, David. Quintus, hay 7 nuevos convocados por el señor Luis Fernando Tena. ¿Qué consideras que busca el técnico con esta nueva convocatoria para este amistoso? Sí, mira, Cinia, la verdad es que el proceso va a mantenerse, es decir, los jugadores que tiene Selección Nacional de Guatemala, el otro día creo que estaba haciendo la cuenta y son 7, 8 futbolistas los que están arriba de 26 años y arriba de 30 años me parece que son 2 o 3 y muchos de los jugadores, por lo cual es una selección relativamente joven, ¿no? Y de a poco le está incorporando futbolistas de 20 años o menores aún, por lo cual me parece que va desarrollándose el proceso de una forma correcta. ¿Por qué? Porque tampoco es quitar todo lo que se hizo anteriormente para colocar todo lo nuevo y empezar de nada, como así lo quisieran en algunas ocasiones muchas personas, pero no, obviamente esto es un proceso y se ha quitado ciertos jugadores para probar otras variantes también. Luis Fernando Tena, que si bien eran jugadores que a lo mejor se le pedían durante la eliminatoria mundialista, iba a ser muy difícil de que ese bloque se rompiera, ¿no? Durante los meses de octubre, septiembre y noviembre, donde Guatemala pues obviamente se jugaba la vida para ir a la Copa del Mundo. Pero me parece que va dándose un cambio generacional o un proceso
porque más de un cambio generacional es un proceso, ¿no? De continuar metiendo jóvenes de a poco que tomen experiencia y que hay que recordar que ya a partir del mes de septiembre de este año comienza la competición oficial para Guatemala, que es la CONCACAF Nation League, y ahí es donde se le empezará a exigir a Luis Fernando Tena. Me parece que ya no va a ser como en años anteriores donde, bueno, se queda fuera en la Nation League, no pasa nada, sino ahora se le va a empezar a exigir más al estratega mexicano. Juan, hablemos de esos jugadores que prácticamente debutan en una convocatoria o por lo menos que aparecen en este proceso de Tena. Y hay un jugador del cual habló a Marini Villatoro durante la semana cuando toma la rienda del Cartaginés y dice, me interesa este jugador, lo pedí a Shela para que viniera a Costa Rica conmigo. Y luego el profe Roberto Hernández Ayala dice, a mí me gustaría que se quedara conmigo, pero si tiene que irse y se pueden arreglar los papeles, pues que se vaya para que se desarrolle. O sea, dos técnicos que han ganado campeonatos nacionales, hablando bien de un jugador, Marcelo Hernández. ¿Cómo ves su convocatoria? Me parece que bien, David, porque hay que recordar que más allá de José Carlos Pinto, de Nicolás Amayoa y José Ardón, no ha existido un cuarto central últimamente en Selección Nacional de Guatemala. Desde la salida de Gerardo Gordillo y después la salida de Kevin Ruiz de las convocatorias de Selección Nacional de Guatemala, jamás se cubrió esa baja, digamos, por así decirlo, del cuarto central. Y me parece muy bien que un Marcelo Hernández, un chico que viene de a poco empezando a tomar experiencia, empezar a tomar ritmo en Xelajú Mario Camposeco, me parece que es muy buena esa convocatoria, sobre todo para empezarlo a foguear, para ver cómo se relaciona con gente mayor, ¿no? Y empezar a tener ese roce internacional y ese roce distinto que lo puede hacer acelerar esos procesos a Marcelo Hernández. Esperemos de que todo salga bien con este defensor del Xelajú Mario Camposeco y se pueda acoplar en este grupo de Selección Nacional de Guatemala y ser uno de los cuatro centrales que habitualmente así era como lo manejaba Luis Fernando Tena, teniendo cuatro defensores centrales, pero después, cuando se le fueron cayendo las piezas, nunca logró encontrar otro sustituto y se quedó únicamente con Pinto, Samayoa y Ardón. Y me parece que ahora, al arranque de este segundo proceso, ya empieza a colocarle los ojos a Marcelo Hernández, o bien, hay que decir, Luis Fernando Tena empieza a escuchar también un poco más lo que dicen los técnicos del fútbol guatemalteco y empezar a optar a decir, bueno, vamos a probar a este jugador, a ver si llena nuestra retina y puede seguir en el proceso de Selección Nacional de Guatemala rumbo a, ahora hay que decirlo, al Mundial del 2030, David. Quintus, y hablando de esta convocatoria, ¿qué otros nombres te parecen interesantes que puedan llegar a, o que llegan ahora a selección y que consideras que podrían marcar la diferencia además? Mira, es muy difícil que marquen la diferencia porque son futbolistas que relativamente son jóvenes, que obviamente no son los que tienen que ser los encargados de llevar el peso de una selección nacional de Guatemala. Son jugadores que de a poco tienen que ir entrando, ¿no?, en ese proceso y después asentarse ya en el proceso de Luis Fernando Tena. Y así ha pasado con todos los jóvenes que ha tenido Tena durante esa primera etapa que llegó a tener con Selección Nacional de Guatemala del 2022 al 2025, ¿no? Hay que recordar lo del proceso que tuvo Franco, que tuvo Rubio Muñoz, que tuvo Arquímedes Ordóñez, Olger Escobar, incluso Matt Evans, es decir, no ha existido un jugador, salvo lo de Rubio Muñoz, que ingresó de una vez a ser titular, pero por lo que ya venía mostrando en Municipal, ¿no?, en los torneos locales. Después, hoy estamos hablando de jugadores que son convocados por primera vez, como Héctor Prilwitz, que sí ha ganado la titularidad en Antigua GFC, Sí, pero correcto. que acá hay que recordar que en esa posición tiene a Aaron Herrera, que seguramente va a ser titular cuando sean las fechas FIFA, ¿no? Después está el caso de Marvin Ávila Jr., que no se ha logrado consolidar en el equipo mayor de la Antigua GFC, pero es un proyecto a futuro porque se va a Sao Paulo de Brasil y me parece que es bien, pero no es un futbolista que va a cargar con la ofensiva de Selección Nacional de Guatemala, teniendo en cuenta que va a tener seguramente a Rubio Rubín, a Darwin Lom y a Arquímedes Ordóñez también. Después podríamos hablar del caso de Marcelo Hernández, tiene por delante a Pinto, a Samayoa y al mismo José Ardón, es decir, son futbolistas que de a poco van a tratar de ingresar en esa dinámica del equipo, ¿no?, de Selección Nacional de Guatemala, y a como ha sido Tena los va a llevar consecuentemente como un proceso. Y después el caso de Damián Rivera, pues es lo mismo, tiene a Oscar Santis en una de las bandas, tiene a Rudy Muñoz en las otras, es decir, son jugadores que se la van a tener que rebuscar si quieren continuar o si quieren buscar la titularidad en Selección Nacional de Guatemala. Me parece que les va a alcanzar para continuar en este proceso, pero
habrá que ver si pueden llegar a quitarle la titularidad a alguno de los que habíamos hablado de Selección Nacional de Guatemala. Juan, se entiende muy bien que lo que está intentando el profe Tena es buscar ese cambio generacional y que vaya a un proceso de a poco, pero también hay veces, hay momentos donde hay urgencias. Por eso que Daniel Méndez se le llamó en su momento, que está ya entrenando con el equipo mayor de Pachuca y no pudo venir a Guatemala. Uno pensaría, por mucho que se quiera renovar un proceso, después de Darwin Lom y de Rubio Méndez Rubín, pues muchos pensaban en Dewinder Bradley o en el Flaco Martínez. Pero alguien con pocos minutos, ¿cómo lo ves? Como Jeffrey Bantes, y como al final el fútbol son números, ¿no genera un poquito de dudas su convocatoria? Sí, mira, hay que recordar que, digamos, si lo queremos ver como un tercer delantero centro, cuando sean las fechas FIFA, ¿no? Porque hay que recordar, este partido es fuera de fecha FIFA, no están todos los legionarios. Y no se te olvide Kimi Ordóñez, que tiene 22, 23 años, sí. Es decir, es muy joven todavía lo de Kimi. Y él ha manifestado en muchas ocasiones que le gusta jugar de 9, y ahí lo ha colocado Luis Fernando Tena. Sí. Después el caso de Méndez, pues obviamente es un futbolista que llama mucho la atención, sobre todo porque ahora ya lo volteó a ver el Pachuca, lo lleva al equipo mayor a hacer la pretemporada y demás, pero hay que recordar, este partido no lo puede amarrar a Méndez, por ahí lo puede empezar a motivar a decirle, bueno, estás en la órbita de Tena de una selección mayor, pero no lo va a amarrar, lo va a amarrar los partidos de fecha FIFA, de competición oficial y demás, ¿no? Y me decía Jeffrey Bantes, ¿no? Y pues bueno, son características totalmente diferentes las de Jeffrey Bantes. En su momento a Jeffrey lo vendieron como un goleador, ¿no? En categorías menores del conjunto de Municipal, pero cuando fue creciendo, cuando fue llegando al primer nivel de la Liga Nacional, pues obviamente empezó a no tener la continuidad y fue retrasando su posición. Al final de cuentas, creo que Bantes tiene 3 goles en Liga Mayor en poco más de 50 partidos. Eso Dios. quiere decir de que ha jugado muy alejado de su posición habitual, que es la de centro delantero, ¿no? O que era antes. Pero ha mutado, muchas veces lo vemos jugar por las bandas, lo vemos jugar como un interior, pero esa misma polivalencia le puede valer a que Luis Fernando Tena diga, este jugador es interesante, porque hay que recordar que a Tena le gustan los futbolistas polivalentes y eso lo ha demostrado a lo largo de esa primera parte del proceso, si queremos así decirlo, o de ese primer proceso que va a tener con Selección Nacional de Guatemala. Por eso me parece que al final la convocatoria de Jeffrey, pues tampoco es que va a llegar y va a ser titular, va a ser, me parece que va a llevar el cierto proceso que llevan todos los jugadores, salvo un jugador de rendimiento inmediato como lo ha tenido en su caso Rudy Muñoz, Oliver Escobar, Arquímedes Ordóñez, Jonathan Franco, pero que después todos los demás les ha tocado picar piedra, y así es en Selección Nacional, hay que llevar ese proceso, y me parece que Tena no vota lo que ha venido construyendo, sino que lo intenta mejorar con esta convocatoria, y habrá que ver para el mes de marzo, ya siendo fecha FIFA, a quiénes de estos jugadores dejará fuera o a quiénes de que están de la antigua convocatoria dejará fuera para traer a los legionarios, que tampoco son muchos, pero que seguramente van a estar para la fecha FIFA, David. Juan Quinto, desde el Centro de Alto Rendimiento en Zona 15, con todos los detalles de cómo se está preparando la selección de Guatemala para este duelo amistoso contra la selección de Canadá. Y por supuesto tenemos todos los detalles. Y que se abriguen, ¿no? Porque los queremos seguir muy de cerca todavía a los muchachos. Posiblemente pueda descender la temperatura. Hace mucho frío por ahí, así que muchísimas gracias a Quintus. Y con esto nosotros continuamos con más Lau.